Ahí ya están viendo la presentación. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la revisoría fiscal ya directamente en Colombia, ¿no? Pues eso es como redundante porque pues revisoría fiscal solo existe en Colombia, pero bueno, digamos que vamos a ubicarnos 100% de lleno en nuestro país, ver, digamos, hacia dónde es que va la revisoría fiscal y pues cuál ha sido ese camino que ha tenido que trasegar desde hace algún tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver lo que son las generalidades de la revisoría fiscal, vamos a ver las inhabilidades, las responsabilidades que tiene el revisor fiscal, vamos a ver lo que es la conducta en el ejercicio profesional, la identificación de riesgos relacionados con fraude, la planeación del trabajo del revisor fiscal, vamos a ver lo que es la revisoría fiscal en las propiedades horizontales mixtas, los documentos fuentes para la labor del revisor fiscal y todo lo que tiene que ver con la modificación al decreto 2420-2015, que pues también lo vamos a ver, inclusive creo que dentro del tema de responsabilidades, ¿ok? Digamos que así es como está estructurada la sesión. Son temas muy largos. Yo creo que hoy alcanzamos a llegar hasta la parte de la responsabilidad, pero digamos que es digamos que lo más actual que hay hasta hoy en revisoría fiscal. ¿Listo? Entonces, digamos que va a ser un tema de pronto un poquito largo, pero el objetivo es tratar de avanzar lo que más podamos en estos temas. ¿Listo? Entonces, pues nada, digamos que el tema de la revisoría fiscal en Colombia, eh, digamos que vista esa revisoría fiscal como una disciplina, pero no una disciplina común y corriente, sino una disciplina específica y sobre todo una disciplina de control, o algunos le llaman una disciplina de supervisión, ¿ok? Entonces, digamos que viendo o ubicando esa revisoría fiscal como esa disciplina de control o de supervisión independiente en las organizaciones, es quizá una de las herramientas de fiscalización más importantes al servicio de diferentes grupos de interés en Colombia. ¿Quiénes pueden ser esos diferentes grupos? El público en general, ¿sí? Porque digamos que cuando uno, digamos que desea invertir o comprar acciones en una empresa, pues lo primero que hace es no solamente pedir los estados financieros de la organización para ver qué tan estable está, sino también poder leer el informe que emite ese revisor fiscal y con base en eso, con esos dos componentes, tanto el informe del revisor fiscal como los estados financieros, pues ya la persona puede tomar una decisión mucho más acertada. Eso entonces, por un lado está el público, por temas de inversión, por el otro lado está el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque digamos que esa es básicamente la función del revisor fiscal, informar al gobierno cómo es la situación financiera de esa organización y si de pronto la organización está de pronto inmersa en situaciones de lavado de activos, en situaciones de, mm, ¿qué más podría ser ahí? Lavado de activos, financiamiento de actividades terroristas, negocios turbios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que le transmite esa confianza y también, en tercer lugar, le transmite esa confianza a los accionistas, ¿ok? Los accionistas porque ya digamos que ellos ya tienen su capital invertido en esa organización. Entonces, digamos que ellos son los más interesados en que la labor que está desarrollando ese revisor fiscal, pues digamos que vaya muy bien orientado y no se nos vaya a salir de ese contenido, ¿ok? Eh, digamos que para no irnos tan lejos, eh, el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio señala entre las funciones del contador público que ejerce como revisor fiscal, y ahí dice puntualmente, y lo cito, dice, dar oportuna cuenta por escrito
a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Y más adelante, el mismo artículo señala colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles informes eh, a que haya lugar o que le sean solicitados. Entonces, digamos que el revisor fiscal tiene digamos que tiene esa doble función: garantizar que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien al interior de la organización, pero también garantizarle al gobierno que las actividades que está desarrollando esa organización las está desarrollando dentro del marco y dentro de la normativa legal. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues la opinión de ese revisor fiscal, que pues básicamente esa opinión se expresa mediante el dictamen que hace ese revisor fiscal cuando va a certificar esos estados financieros, eh, digamos que en ese dictamen se detallan lo que son las evidencias de ese trabajo, o como se le dice en el argot profesional, de ese encargo desarrollado. Eso sirve de soporte para la toma de decisiones de socios o de accionistas, ¿sí? ¿Por qué sirve para toma de decisiones de ellos? Porque si de pronto el gerente les propone, les dice, mire, para el próximo periodo no queremos repartir utilidades, sino queremos reinvertir esas utilidades en tal proyecto, en ampliar la fábrica, en crear una sucursal en otra ciudad, en crear una nueva línea de producto, la razón que sea. Entonces, ahí pues obviamente el revisor fiscal tendrá que emitir su opinión y pues ya serán los accionistas o los socios los que decidan si reinvierten esas utilidades o más bien las retiran. Eh, digamos que desde ese punto de vista, pues es fácil, digamos que, eh, inferir lo que es la importancia del revisor fiscal dentro de las organizaciones. Entonces, nótese cómo la decisión del mismo revisor fiscal puede llegar a ser que si yo como accionista o como socio de una empresa pretendo de pronto retirar mis utilidades, y dependiendo del informe del revisor fiscal, yo puedo decir, ok, entonces yo más bien no las retiro, las vuelvo a reinvertir y espero unas próximas utilidades mucho más robustas al final del siguiente periodo y digamos que lo hago amparado por un lado, con base en el informe que emite ese revisor fiscal, pero también digamos que no puedo ser tan bobo, decir, me va a tapar los ojos y solo lo que diga el revisor fiscal. No, yo también pues voy a tener que mirar cómo ha sido la gestión de la empresa y con base en esos dos componentes digo, bueno, sí vale la pena, le creo a este gerente que va a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya lo conozco, porque ya venimos trabajando con esta persona desde hace tiempo. Entonces, ese tipo de cosas como que nos van ayudando a conocernos y a facilitar aún más ese tipo de relaciones. Entonces, digamos que para lograr el cometido de la revisoría fiscal, ese personaje, ese profesional que desarrolla esa función de revisor fiscal, pues debe caracterizarse por ser una persona íntegra, por ser una persona competente y sobre todo diligente en todas las tareas que son requeridas para dar cabal cumplimiento a su labor. Digamos que conforme al Código de Comercio, corresponde a la revisoría fiscal ejecutar un trabajo crítico, un trabajo sistemático y un trabajo detallado de los procesos contables, eh, de los procesos financieros, también de los procesos administrativos y inclusive poder abarcar hasta los procesos legales de una entidad con el ánimo de poder emitir un informe con un grado de seguridad razonable respecto a lo que en ese informe se dictamina. Y digamos que teniendo en cuenta la importancia que atañe en la labor del contador público que está desempeñando la función de revisor fiscal en el ámbito público y privado, pues son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta. Y entre ellos tenemos que, en primer lugar, está la obligación establecida eh, de, digamos, de poder contratar a este tipo de profesionales, sobre todo, o sea, y como en primera instancia, en las sociedades por acciones, ¿ok? Entonces, digamos que esas sociedades que están constituidas por acciones,
básicamente están obligadas a tener revisor fiscal. También las sucursales de compañías extranjeras necesitan revisor fiscal. Las sociedades que, independientemente de su naturaleza, posean al corte del año activos o ingresos brutos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a 3.000 salarios mínimos legales vigentes respectivamente. Entonces, digamos que ese grupo de empresas son las que obligatoriamente deben tener revisor fiscal. También, digamos que la obligación de tener revisor fiscal debe aplicar, eh, digamos que, digamos que ese revisor fiscal debería aplicar en su ejercicio profesional lo que son las normas de aseguramiento de información, que fue ese paquete de normas que introdujo el gobierno nacional por allá en el año 2009 con toda la implementación de las NIF. Entonces, digamos que no fue solamente la implementación de las NIF, el gobierno lo que en realidad implementó fue las normas de aseguramiento de información. Y como un componente de esas normas de aseguramiento de información vienen las NIF y vienen las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Entonces, esas normas de aseguramiento de la información eh, digamos que se convierten como en la Biblia para ese revisor fiscal y también todo lo que tiene que ver con el código de ética de la IFAC. ¿Ok? Y eso básicamente está consagrado en este decreto que tengo aquí a lo último, que dice Decreto 2420 de 2015, que es un decreto muy importante que, aunque ya fue absorbido por otra normatividad, ya ustedes saben que en Colombia se emiten 11 normas, 11 nuevas leyes diarias. Entonces, imagínense el volumen tan terrible que hay de normatividad. Entonces, este decreto que salió muy completo ya fue absorbido por otro, pero eso lo vamos a ver al final. Entonces, digamos que todo eso está consagrado en este decreto 2420 del año 2015 eh, y también está, digamos que se encuentra dispuesto en la ley 43 de 1990 y en el Código de Comercio. ¿Ok? También se habla acerca de que el periodo máximo del ejercicio del revisor fiscal, tema sobre el cual digamos que la norma establece que debe ser igual al periodo establecido para la junta directiva. Es decir, que si se nombra una junta directiva por 3 años, pues debería ser el periodo que vaya a estar vinculado ese revisor fiscal. ¿Ok? Eh, Ahora, eso no tiene que ser tan estricto, ¿sí? Digamos que el revisor, ese sería el ideal. ¿Por qué? Porque es que básicamente el revisor fiscal funge como ese auditor de la junta directiva, ¿ok? Entonces él va a velar porque el dinero que ha invertido esa junta directiva, esa junta de socios, está siendo bien gestionado, que los controles que tiene implementada la gerencia al interior de la organización son los adecuados, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, casi que esa revisoría fiscal se vuelve es como en ese auditor que nombró la junta directiva para que vigile que en efecto su capital está siendo bien manejado. Pero también tiene la función, ese revisor fiscal, de emitirle informes al gobierno. ¿Por medio de qué? Por medio de las entidades que vigilan a ese tipo de empresas. Entonces, digamos que el objetivo del nombramiento de ese revisor fiscal pues debería ser el mismo periodo por el cual se nombra una junta directiva, pero eso no implica que no pueda ser removido durante ese periodo. Si el revisor fiscal no está cumpliendo con sus labores, no está desempeñando un buen trabajo, pues puede ser removido sin ningún inconveniente. Pero el ideal es que cumpla el mismo periodo de la junta directiva. ¿Ok? Digamos que frente a las inhabilidades e incompatibilidades de las cuales pues vamos a hablar más adelante, que prohíban el ejercicio del revisor fiscal cuando se afecten los principios de independencia y objetividad, pues ese será un tema que vamos a ampliar aquí en este segundo punto denominado inhabilidades. Frente al tema de las responsabilidades que se derivan del ejercicio de la revisoría fiscal, sea en materia contable, tributaria, penal o disciplinaria, también lo vamos a desglosar. Eh, digamos que también desde el punto de vista de los riesgos relacionados con el fraude, es un ítem que también tendremos que abordar. ¿Por qué? Porque es algo para lo cual el revisor fiscal tiene que estar muy vigilante, ¿sí? Y
también el tema de la planeación del trabajo de la revisoría fiscal. Entonces, este tipo de puntos son los que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero por las generalidades. ¿Listo? Entonces, esas generalidades, digamos que eh, tenemos lo siguiente. Eh, digamos que teniendo en cuenta las distintas normas que tienen que ver o que están relacionadas al ejercicio del revisor fiscal, obviamente dentro de esas normas que atañen con con el ejercicio del revisor fiscal, pues ahí digamos que vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los estándares internacionales y las normas de aseguramiento de la información. Entonces, digamos que en esta sesión expondremos diferentes aspectos que deben atender esos revisores fiscales en su relación con los clientes y la planeación y la ejecución de los encargos que le han encomendado esos clientes, ¿ok? Entonces, digamos que el primero de ellos es que quienes están obligados a tener revisor fiscal. Entonces, digamos que están obligados a tener revisor fiscal y eso está en el artículo 203 del Código de Comercio. Ahí en ese artículo se plantea, digamos que de una forma muy general, la obligación de tener revisor fiscal en las sociedades por acciones, en las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que voluntariamente lo dispongan. ¿Ok? No solamente está limitado por obligación, lo deben tener todas las sociedades que están conformadas por acciones y las sucursales de compañías extranjeras, pero si alguna sociedad quiere y puede ser una sociedad limitada, una sociedad en comandita simple, lo puede tener. No están, digamos que a ese tipo de entidad no están prohibido tener un revisor fiscal. Si lo quieren hacer, lo pueden tener. Siempre y cuando, y ahí sí es enfática y digamos que ahí es muy puntual la ley, digamos que si yo no estoy obligado, yo soy una sociedad y no estoy obligado a tener revisor fiscal, pero quiero tener revisor fiscal, se puede hacer con una condición, y es que la decisión sea tomada por los socios que representen como mínimo el 20% del capital y no hagan parte de la administración de la entidad. Esa sería la única condición. Entonces, esas sociedades que no están obligadas a tener revisor fiscal, pero quieren tenerlo, ellas lo pueden hacer, pero lo tiene que ser una decisión que toman aquellos socios que representen como mínimo el 20% del capital de la organización y que ninguno de ellos haga parte de la administración de la entidad. Ahora bien, digamos que en concordancia con las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que es esa ley que básicamente instauró en el tiempo moderno, en tiempo contemporáneo, la revisoría fiscal. Entonces, digamos que esa ley, en caso de que una sociedad comercial, sin importar su naturaleza, posea activos brutos al 31 de diciembre iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o que tenga unos ingresos brutos o iguales, brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cualquiera de esas dos condiciones que la cumpla una organización debe tener revisor fiscal, ese tipo de empresa, y ese revisor fiscal debe ser elegido por la junta de socios o por la asamblea de accionistas, ¿ok? Entonces, a continuación de eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar algunas entidades que por disposiciones legales deben tener revisor fiscal, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que deben estar las instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Esto lo dice en el artículo 20 de la Ley 45 de 1990. Estas entidades están obligadas a tener revisor fiscal. También están obligadas las empresas de servicios públicos domiciliarios que deben sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio. También lo que son las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Eh, los conjuntos de uso comercial o mixto, es decir, residencial o comercial, residencial y comercial, eso es mixto.
En quinto lugar, las cajas de compensación familiar también están obligadas a tener revisor fiscal. En sexto lugar, el control financiero y contable de los fondos ganaderos deberá ser ejercido por un revisor fiscal. Fondos ganaderos que han tenido un lunarcito siempre y ha sido el que, pues digamos que se le atañe al exgobernador de Antioquia, en unión con los fondos ganaderos, la creación de estos grupos paramilitares. Entonces, digamos que ahí es muy puntual la norma y exige que esos fondos ganaderos tengan una revisoría fiscal. También, digamos que el último tipo de organizaciones que debe tener, que está obligada a tener revisor fiscal, es las fundaciones o instituciones de utilidad común, ¿ok? Entonces, digamos que en cuanto al conocimiento de normas técnicas contables y la aplicación de esas normas de aseguramiento de la información, las famosas NAI, NAI, y además del código de ética, que está, digamos que ese código de ética está inmerso dentro de la Ley 43 de 1990 y esas disposiciones que aparecen expuestas en el Código de Comercio, eh, digamos que todo eso y frente también a la Ley 2420, al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, eh, todo eso, digamos que básicamente ese es el compendio de normas que rigen en nuestro país la revisoría fiscal. ¿Ok? Entonces, si usted quiere convertirse en un buen revisor fiscal, debe tener presente lo que es el código de ética, ¿sí? El código de ética que, vuelvo y le digo, está inmerso dentro de la ley 43 de 1990. Eso sería un primer documento que se tendría que leer. Debería leerse también las disposiciones que aparecen expuestas en el Código de Comercio, que no son muchas, pero digamos que vale la pena contemplarlas y que de por sí ya están muy viejas, porque ese Código de Comercio es de 1971, pero bueno. Eh, Todo lo que tiene que ver con el decreto 2420. Ay, perdón, ya me acordé, es que no me acordaba el decreto que reemplazó o que absorbió al decreto único reglamentario 2420, fue el decreto 2132 del año 2016. Y, y todo aquello que tiene que ver con, eh, digamos que ese decreto 2132 que absorbió o que modificó ese decreto único reglamentario 2420, básicamente ese decreto 2420 lo que hizo fue reglamentar la famosa ley 1314 del año 2009. Y ustedes dirán, pero este man se volvió loco hablando de todo ese poco de leyes, ¿de dónde está sacando eso? Lo que pasa es que cuando ustedes recuerdan la ley 1314 del año 2009, ¿alguien recuerda en qué consiste o a qué hace referencia ese tipo de ley? Recuerden que yo les doy punticos por todas esas participaciones. Me toca sobornarlos, esto es el colmo. ¿Alguien recuerda eso? ¿Se acuerdan de la ley 1314? ¿Se acuerdan que cuando, ok, no te preocupes, no hay ningún problema, Daniela, pero digamos que cuando eh, Colombia alzó la mano para decir, obviamente con un cuchillo en la espalda que le puso el Fondo Monetario, le dijo, bueno, usted, señor Colombia, ¿usted entra o entra a las NIF o no le volvemos a prestar dinero? Entonces Colombia, uy, ok, sí, señor. Entonces, bajo esa presión, entonces Colombia lo que hizo fue decir, ok, vamos a meternos a las NIF. ¿Y cómo lo hizo? Eso no es que salga el presidente y diga, vamos a meternos en las NIF. No. Eso lo hace por medio de una ley y esa ley fue la ley 1314 del año 2009. Esa fue la ley que nos obligó a implementar todos estos, todo este estándar internacional en nuestro país, que se conoce como las normas de aseguramiento de la información. Y dentro de ese paquete de las normas de aseguramiento de la información están las NIF, están las normas internacionales, las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, y están también las normas que hablan acerca del control de la calidad. Entonces, ese tipo de normas fueron adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009. ¿Y qué pasó? Que luego, mediante el Decreto Único Reglamentario, el 2420 del año 2015, imagínense, 6 años después, fue que se vino a reglamentar esa decisión
que se tomó apenas por allá en el año 2009. Entonces dijeron, ay, oiga, por allá como que alguien dijo que había que meter eso de las NIF, todo eso de las normas de aseguramiento de la información. Ah, venga, metámosle la ficha a eso y saquemos esto de una. Y ¡pum! Sacaron ese decreto en el 2015, sin vergüenzas. ¿Ah? ¿Cómo me fueron a demorar 6 años? Pero se demoraron ese tiempo. Y lo hicieron, es decir, reglamentaron esa ley 1314 del año 2009, la reglamentaron con ese decreto único reglamentario, que es el 2420 del año 2015, y por allá en el 2016 dijeron, ay, miércoles, se nos quedó por fuera esto, esto y esto. Entonces dijeron, ok, vamos a crear otro decreto que modifica al decreto único reglamentario 2420 y lo llamaron el decreto 2132 del año 2016. ¿Listo? Entonces, ese ha sido como ese, ¿cómo le llaman? Normagrama, o sea, esas normas que tienen que ver con la revisoría fiscal. Entonces, si usted quiere ser revisor fiscal, tiene que leerse esas normas. La ley 43 de 1990, lo que tiene que ver con la revisoría fiscal estipulado en el Código de Comercio, debe leerse la ley 1314 del año 2009 para después leerse el decreto único reglamentario 2420 y después leerse el decreto 2132 del año 2016, que son largos, ¿ok? Esos últimos dos decretos son bien largos. Entonces, pero vale la pena. Si usted quiere desarrollar un muy buen trabajo desde el punto de vista de la revisoría fiscal, debe empaparse con esa normatividad, ¿ok? Entonces, básicamente ese decreto, sí, y seguir leyendo porque esto sigue cambiando. Y vuelvo y les digo, eh, los delincuentes son los más actualizados. Esa gente nunca para de estudiar, nunca para de aprender y nunca para de leer. Entonces siempre están buscando cuál es el punto de quiebre para poder seguir haciendo sus diabluras. ¿Ok? Entonces digamos que ese decreto, el último decreto, el 2132 del año 2016, ese decreto menciona la obligatoriedad que tiene el revisor fiscal de aplicar estas normas para las entidades que están clasificadas en los grupos uno y 2 de NIF, que posean activos por un valor superior a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o más de 200 trabajadores. Y las entidades que no pertenezcan al grupo uno y que voluntariamente dijeron, ustedes saben que eso ahí, eh, siempre hay la persona que, ay, yo le hago, ay, sí, yo corro y hago. Pues en el sector empresarial también existen ese tipo de empresas. Ay, sí, yo quiero revisor fiscal, yo me le mido. Yo no soy del grupo uno de NIF, pero como soy del grupo 2, pero yo quiero tener revisor fiscal. Entonces, si ese tipo de empresas dicen, ay, yo me quiero acoger a esos estándares, también podrían llegar a tener esa implementación, podrían llegar a nombrar un revisor fiscal, pero con la condición que le nombré anteriormente, es decir, que sea escogido por un grupo de socios que mínimo representen el 20% del capital de la sociedad y que ninguno de esos socios esté vinculado a la parte administrativa de la organización. Eso sería lo único. ¿Listo? Eh, ¿Qué más hay dentro de las generalidades? Entonces, digamos que hay unos aspectos a tener en cuenta en la elección de ese revisor fiscal. Sucede que el artículo 203 del Código de Comercio, por allá, no me acuerdo en qué parágrafo, pero sí sé el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, y hay otras disposiciones legales, digamos que dentro de ese conjunto de leyes existe la obligatoriedad para algunas sociedades de tener revisor fiscal. ¿Por qué? Porque digamos que se presume que ese tipo de organizaciones son importantes y supone que su conocimiento, digamos que se supone que no su conocimiento, sino su nivel de injerencia en el sector empresarial casi que amerita que tenga ese tipo de vigilancia, ese tipo de autoridad al interior de la organización, en este caso del revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que eh, para nombrar a ese revisor fiscal hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que el máximo órgano social, llámese asamblea de accionistas, junta de socios o su equivalente, será quien designe
al profesional idóneo. Es decir, no lo puede hacer ni el contador de la empresa, no lo puede hacer ni el gerente de la empresa, lo tiene que hacer el máximo órgano de la sociedad. Entonces, puede ser la asamblea de accionistas, la junta de socios o el nombre que le hayan puesto que sea equivalente a esos dos, o a asamblea de accionistas o a junta de socios. Ellos son los que van a tener que designar a ese revisor fiscal. Recuerden, ese revisor fiscal, hagan de cuenta, es ese auditor que es contratado por los dueños de la empresa, por los accionistas. ¿Listo? En segundo lugar, digamos que el aspirante a revisor fiscal debe demostrar preparación técnica, experiencia adecuada y contar con apoyo profesional idóneo para el buen proceder de la revisoría fiscal. Esto, digamos que es el deber ser, pero ninguna norma lo dice de esta manera. Simplemente dice que para desempeñar el cargo de revisor fiscal debe ser una persona con título de contador público. No exige que tenga experiencia ni nada de eso, pero para poderse desenvolver, posiblemente esta junta de socios, al momento de estudiar las hojas de vida, va a mirar qué experiencia tiene, en qué empresas ha trabajado, conoce el sector. Ah, es que ha trabajado como revisor fiscal en tal empresa y tal empresa que pertenecen a este mismo sector. Eso ya les da mucho más confianza. Y si eso va acompañado de un título de especialización o de maestría, ojalá, en revisoría fiscal, pues ya digamos que eso lo vuelve a usted el candidato perfecto para desempeñarse como revisor fiscal en esa organización. En tercer lugar, en las sociedades comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría de votos de los socios comanditarios. En cuarto lugar, en las sucursales de sociedades extranjeras, el revisor fiscal es designado por el órgano competente de acuerdo con los estatutos. En quinto lugar, no podrán ser revisores fiscales quienes incurran en las inhabilidades mencionadas en el artículo 205 del Código de Comercio. Y en sexto lugar, luego de llamar a licitación pública para recolección de hojas de vida en el sector público, el máximo órgano social de la entidad pública, el máximo órgano social de la entidad pública, será quien escoja al revisor fiscal. Entonces, casi que se surte todo un proceso de licitación y por lo general se acude a contratar más bien es a una firma de revisoría fiscal, más que a una persona natural con la experiencia y con los títulos para ejercer la revisoría fiscal. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el periodo máximo de ejercicio del revisor fiscal? Digamos que la referencia expresa sobre el periodo de ejercicio de ese revisor fiscal se encuentra inmersa dentro del artículo 206 del Código de Comercio. Y ahí se especifica lo siguiente. Entonces, dice que en las sociedades donde funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de aquella. ¿Ok? Es el ideal, vuelvo y digo. No significa que, ay, ya la junta directiva ya fue nombrada por 3 años y el revisor fiscal que estaba, entonces no sirvió, lo sacaron, entonces tenemos que esperar a que esta junta directiva termine para nombrarlo. No, lo pueden, digamos que esa junta directiva puede reemplazar a ese revisor fiscal, ¿ok? Pero lo idóneo es que tan pronto sea nombrada esa junta directiva, esa junta directiva de socios, digamos que de inmediato lo primero que hagan ellos sea nombrar al revisor fiscal. ¿Por cuánto? Por el mismo periodo que va a durar esa junta directiva al mando de la organización. ¿Ok? Eso es el ideal. Pero en todo caso podrá ser removido ese revisor fiscal en cualquier tiempo. ¿Ok? Con el voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión. La periodicidad sugerida en entidades financieras, digamos que está en el artículo 20, denominado obligatoriedad y funciones, y ahí se indica que toda institución financiera sometida al control y vigilancia de la superintendencia bancaria, que ya es superintendencia financiera, y aquellas sujetas al control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. Este parágrafo, el 3.3.1.4.2, indica que la entidad en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal
pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se obligue a rotar a las personas que al interior de la entidad adelantan dicha función de revisoría fiscal con por lo menos una periodicidad de 5 años, ¿ok? Vuelvo y digo, esto, digamos que es lo que, mm, digamos que esto es explícito en la norma, pero muy pocas veces se cumple, ¿ok? Usted encuentra fácilmente revisores fiscales que llevan 8, 10, 12 años en una misma organización desempeñando el mismo cargo, ¿ok? Y eso no es bueno, y no es bueno ¿por qué? Porque ya se crea un lazo de afinidad con la junta directiva o incluso con la gerencia de la organización, y ese grado de afinidad es malo debido a que ya, pues digamos que ese tema de autoridad y de autonomía y sobre todo de independencia del revisor fiscal se empieza a perder. ¿Por qué? Porque ya estamos eh, en el borde entre, ¿será que le hago el favor? ¿Será que paso esto de agache? ¿Será que me hago el loco con ese tipo de cositas que están haciendo irregulares? Entonces, por eso se dice que lo ideal es que sean 5 años. Bueno, la norma dice es que su periodicidad sea máximo de 5 años en una misma en una misma organización, pero esto es un saludo a la bandera, ¿ok? No, no se cumple, digamos que en muy pocas empresas se cumple ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a la forma de trabajar de ese revisor fiscal, de pronto el revisor fiscal es un poquito más laxo, etcétera. Entonces, digamos, ay, ¿para qué nos vamos a poner a complicarnos si este revisor fiscal es chévere? ¿Sí? Entonces, digamos que cuando le dicen que usted es un revisor fiscal chévere, usted ya tiene un problema, ¿ok? Ya ahí está básicamente eh, bordeando el límite de la permisividad dentro de esa organización. Igualmente, a pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma compañía luego de un periodo de 2 años. La misma recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural. Digamos que frente a esto, se debe considerar igualmente lo dispuesto por los artículos 198 y 199, en los que se señala que el periodo de elección de la junta directiva será el que se determine estatutariamente. Entonces, como se observa, si bien el periodo, digamos que puede estar determinado por el mismo que posea la junta directiva, pues, no se limita expresamente a un periodo máximo de permanencia. Esto implica, digamos que ese profesional de la revisoría fiscal puede ser nombrado de forma reiterada sin establecer una limitante, ¿sí? Y esto no quiere decir que el máximo órgano decisor de la entidad no considera bien rotar a la persona que se encuentre desempeñando el rol de revisor fiscal. Si quiere y lo consideran, lo pueden hacer. Ellos no tienen ningún límite frente a eso, ¿ok? Entonces, digamos que aquí la entidad podrá evaluar objetivamente si el ejercicio prolongado de esta función ha afectado o afectará el desempeño de ese revisor fiscal. Y al respecto, entidades como la Superintendencia Financiera sugieren a aquellas entidades que están bajo su supervisión acoger un tiempo de rotación para estos profesionales, es decir, que no se perpetúen en el cargo, sino que los estén rotando. Máxime en una entidad financiera en donde digamos que están muy expuestas a temas de lavado de activos, soborno transnacional, financiamiento de actividades terroristas, todo ese tipo de cosas se tienen que cuidar muy bien esas entidades financieras. Por ende, no es muy recomendable que ese revisor fiscal se perpetúe dentro de ese tipo de organizaciones. Frente a la periodicidad sugerida en entidades financieras, pues ya digamos que hemos hablado acá acerca del artículo 20. Este es el artículo 20 de la Ley 45 de 1990. Vale la pena mencionarlo. Y este es, digamos que este numeral, el 3.3.1.4.2, hace referencia básicamente es a la circular externa 29 de 2014. Entonces, pues básicamente eso es lo que tiene que ver con el periodo máximo de la revisoría fiscal, ¿ok? Eso desde el punto de vista de lo que son las generalidades. Ahora vamos a ver lo que son las inhabilidades para poder desempeñar la función de revisor fiscal. Y digamos que esas inhabilidades están inmersas en el artículo 50 de la ley 43 de 1990.
Ahí, pues básicamente ese artículo dice que si un contador público es requerido para actuar como auditor externo o como revisor fiscal, debe abstenerse de aceptar dicho encargo si tiene un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si existen algunos vínculos económicos de amistad íntima o por el contrario, porque puede ser tanto por amistad como por enemistad. Entonces, digamos que por cualquiera de los dos debería abstenerse ese revisor fiscal de ser nombrado en esa empresa porque él ya ahí tiene esa limitante. Y digamos que eso puede ser vínculos económicos de amistad o de enemistad con alguna de las partes relacionadas en la organización. ¿Por qué? Porque digamos que se puede ver afectados los principios de independencia y de objetividad en esa organización. Entonces, digamos que uno de los primeros, de las primeras inhabilidades es el vínculo matrimonial. Y en este aspecto, digamos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el concepto 985 del año 2017 respondiendo a la consulta de un miembro de una entidad sin ánimo de lucro, que digamos que mandaron una solicitud al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en donde exponían un caso y le preguntaban al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿será que eso sí se puede? ¿Y qué decía? Decía que esa empresa, esa entidad sin ánimo de lucro, quería saber si la persona que había sido designada como revisor fiscal, en este caso era una mujer, eh, dice Daniela, también quienes sean socios de la misma compañía. Exacto, ese ya viene más adelantico. Primero vamos así en el orden del vínculo matrimonial. Entonces, digamos que se logró estipular que esas personas que tienen vínculo matrimonial, pues eso debería ser considerado como una inhabilidad. Y básicamente fue un concepto que dio este Consejo Técnico de la Contaduría Pública a raíz de una pregunta que le hicieron. Y es que una entidad sin ánimo de lucro quería saber si la persona que había sido designada como revisor fiscal, que había sido una mujer en esa entidad, quien tiene un vínculo matrimonial con uno de los socios, podía ejercer el cargo en mención. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública mencionó que pese a que no hay una inhabilidad expresa, sí existe un conflicto de intereses que debe ser atendido con salvaguardas necesarias. Entonces, digamos que si bien es cierto, no hay una norma que diga que que si existe vínculo matrimonial entre un revisor fiscal y alguno de los socios, pues esto lo inhabilita de inmediato. No, pero sí hay, digamos que un conflicto de intereses. Y por el simple hecho de existir ese conflicto de intereses, debería de evitarse ese tipo de nombramientos. Para comprender mejor la situación y saber cómo actuar al respecto, digamos que aquí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública sugiere estudiar el Código de Ética emitido por la IFAC, específicamente la parte B, los numerales 220.1, 220.2 y 220.3. Y ahí se puede encontrar, digamos que unos compilados, digamos que estos artículos del IFAC están también inmersos en el decreto 2420, que fue modificado por el decreto 2132 del año 2016, que es el que se encuentra vigente a hoy. Eh, digamos que desde ese punto de vista, pues los invito a que le echen una leidita a estos numerales de la IFAC o también los pueden encontrar en el decreto 2132 de 2016, en donde se explica un poco más en profundidad este tipo de inhabilidad. ¿Ok? Eh, Recuerdan que decíamos que si bien es cierto, no hay una ley expresa que diga que si existe vínculo matrimonial no puede ser nombrado ese revisor fiscal, pero sí se habla de un conflicto de intereses. Entonces, digamos que ese conflicto, digamos que un conflicto de interés al realizar una actividad profesional puede generar amenazas. ¿A qué? Pues obviamente a la objetividad con la que se va a desarrollar esa función, en este caso de la revisoría fiscal, y también puede llegar a afectar principios fundamentales de ese trabajo que va a tener que desarrollar ese revisor fiscal. Por eso es que el revisor fiscal deberá tomar medidas
razonables para identificar las circunstancias que puedan originar el conflicto en mención y a su vez las posibles amenazas. De ahí que el profesional de la revisoría fiscal debe aplicar esas salvaguardas requeridas que están dentro de ese código de ética de la IFAC. ¿Ok? Em, digamos que también hay otra inhabilidad y es entre padre e hijo como revisor fiscal principal y digamos que el padre como revisor fiscal principal y el hijo como revisor fiscal suplente. Es ahí como que uno dice, uy, pero ya se pasan, ¿sí? Pero digamos que también en este punto específico, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un concepto por allá en el año 2016, creo que es el concepto 499 del 2016. Dice que no existe impedimento para que un padre y su hijo puedan ocupar los cargos de revisor fiscal principal y suplente respectiva y simultáneamente en una misma empresa. Digamos que, al igual que en el vínculo matrimonial, fue una pregunta que le formularon al Consejo Técnico de la pregunta de la Contaduría Pública y la pregunta formulada a esa entidad, digamos que iba orientada hacia el siguiente punto. Decía, papá e hijo pueden ejercer los cargos de revisor fiscal principal y suplente de una misma compañía. Entonces, digamos que ahí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública lo que hizo fue remitirlos al numeral 2 del artículo 205 del Código de Comercio y ahí indica ese artículo que existe la prohibición de ocupar el cargo de revisor fiscal para aquellos aspirantes con algún grado de parentesco sanguíneo o civil con los administradores, el contador o el cajero auditor de la empresa. Sin embargo, la norma no establece ningún impedimento respecto a parentescos sanguíneos o civiles entre quien ocupará el cargo de revisor fiscal principal y quien ocupará el cargo de revisor fiscal suplente. Entonces, nótese que estos vacíos generan ese tipo digamos, como de trampas que se le puede hacer a la misma normativa. Entonces, digamos que lo ideal es que esto no se tenga que dar, ¿ok? No debería darse este tipo de situaciones. Pero como la ley no lo prohíbe tácitamente, pues se crea el boquete para que se pueda presentar ese tipo de situaciones. Entonces, debido a eso, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública llegó a la siguiente conclusión y dice, así las cosas, dando respuesta a la pregunta planteada, entonces que si el padre podía ser revisor fiscal principal y el hijo revisor fiscal suplente, eso se puede. Entonces, así las cosas, dando respuesta a la pregunta planteada por la peticionaria, en nuestra opinión, específicamente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, indica que para ejercer el cargo de revisor fiscal se requiere la calidad de contador público y el nexo entre padre e hijo no se encuentra tipificado como una inhabilidad para ejercer dicho cargo. ¿Ok? Entonces, ¿qué les estoy mostrando acá? Vacíos que hay en la norma que por más que uno diga, ay, pues tan bobos, pues claro, que va a ser el esposo del revisor fiscal y digamos que la, la socia es obviamente un accionista de la empresa y nombra al esposo como revisor fiscal. Eso es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre, ¿o no? ¿Cierto? Que lo apunta hacia ese lado. Entonces, digamos que lo que estoy haciendo aquí es mostrando ese tipo de vacíos en donde le mandan la pelotica, la papa caliente al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y le dicen, bueno, usted entonces dígame, porque como usted es el máximo ente de la contaduría en Colombia, ¿usted qué opina? Y él dice, ay, chiqui, me pones en un aprieto. ¿Por qué? Porque es que imagínate que la ley no dice nada frente a eso. Ahora, yo diría que pues me apego a la ley dice que solamente se requiere que sea un contador público y en ninguna parte dice que no puede ser padre e hijo los que desempeñen el cargo de revisor fiscal principal y suplente. Entonces, casi que queda, mm, digamos que esa es una inhabilidad que no se va a cumplir. ¿Ok? Y la otra es referente al revisor fiscal hasta en 5 sociedades por acciones. ¿Recuerdan que esa era una de las inhabilidades que les había dicho al comienzo? Pues sucede que la norma que está dentro del artículo 215 del Código de Comercio, que establece que que los nombrados revisores fiscales de sociedades anónimas solo pueden aceptar
ese encargo hasta en 5 sociedades de la misma naturaleza aplica por igual a quien acepte el nombramiento como revisor fiscal principal, como para quien lo acepte en calidad de suplente, ¿ok? Por lo tanto, quien tenga nombramiento en 5 sociedades por acciones como revisor fiscal principal, no puede aceptar nombramientos en sociedades de igual naturaleza, ni siquiera como revisor fiscal suplente, según la Superintendencia de Sociedades, ¿ok? Y ahí digamos que la prohibición señalada en el artículo 215 del Código de Comercio hace referencia al ejercicio de la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones, sea que quienes las desempeñen hubiesen sido nombrados como principales o suplentes, puesto que para la aplicación de la norma citada, lo que debe tenerse en cuenta es el ejercicio efectivo del cargo, no la simple posibilidad de ejercerlo. Entonces, así la persona haya cumplido, digamos que esté ejerciendo el cargo de revisoría fiscal en 5 sociedades por acciones, como principal o como suplente, ahí aplica. Entonces, si, ay, no, es que yo soy en 2 sociedades por acciones, soy un revisor fiscal principal, pero en las otras 3 soy suplente, entonces como ahí no la he ejercido, entonces no aplica, de malas. Ya con esas completa las 5, ¿ok? Entonces digamos que aquí ya salen las verdaderas inhabilidades del revisor fiscal. Las anteriores eran esos vacíos que existen en la norma y de las cuales muchas empresas y muchos revisores fiscales digamos que se aprovechan de esos vacíos para poder ejercer el cargo. ¿Listo? Las verdaderas inhabilidades están acá. Hay una situación y una respuesta. Entonces, ¿se puede ser revisor fiscal y socio de la misma sociedad? No, ni se le ocurra. ¿Cómo va a ser eso? Eso es Drácula cuidando el banco de sangre. El artículo 205 del Código de Comercio lo prohíbe. ¿Ok? Entonces, usted no puede ser revisor fiscal y a la vez ser el dueño de la empresa. ¿Ok? En segundo lugar, existe otra pregunta. ¿Existe un número límite de revisorías que pueda aceptar un contador público? Respuesta, solo existe un límite de 5 revisorías en sociedades por acciones. Remítase al artículo 215 del Código de Comercio. Para los otros tipos de entidades no existe un número máximo de revisorías. Es decir, yo puedo ser, yo puedo ser revisor fiscal en 5 sociedades por acciones, pero puedo ser revisor fiscal en 10 sociedades limitadas, en 10 digamos que en cualquier otro tipo de sociedad que no sea necesariamente una sociedad constituida por acciones, ¿ok? Solamente la limitante está en hasta 5 revisorías en sociedades por acciones, ¿listo? Otra situación, ¿se puede pasar de ser contador a revisor fiscal o auditor externo? Sí, pero el contador público deberá esperar al menos un término de 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Y eso está dentro del artículo 51 de la Ley 43 de 1990. O sea, sí se permite que ese contador que ya trabajó en la empresa pueda convertirse en un revisor fiscal o en un auditor externo, pero siempre y cuando deje un lapso de tiempo de 6 meses en esa misma empresa. Otra pregunta, ¿se puede pasar de ser auditor interno a revisor fiscal o auditor externo? Sí, pero el auditor interno deberá esperar al menos un término de 6 meses después de haber cesado en sus funciones. Remítase también al artículo 51 de la Ley 43 del 90. ¿Se puede pasar de ser revisor fiscal a contador público? También, o sea, el reversazo. Entonces ahora, estaba siendo revisor fiscal y, uy, no, pero es como que más chévere ser contador público. Entonces, lo puede hacer, se puede bajar de cargo, pero el revisor fiscal deberá esperar al menos un término de un año después de haber cesado en sus funciones. Y eso está en el artículo 48 de la misma ley 43 del 90. Otra situación, ¿existe un número máximo de periodos en los que puede ser reelegido un revisor fiscal? No existe en la normativa un periodo máximo de permanencia del revisor fiscal en una entidad. ¿Ok? Entonces, vuelvo y digo, todos estos son vacíos o ambigüedades que existen en la ley. ¿Una sociedad no inscrita ante la Junta Central de Contadores puede actuar como revisor fiscal? No. Para que una sociedad pueda actuar como revisor fiscal, debe hallarse inscrita ante la Junta Central de Contadores. Eso está en el artículo 2 del decreto 1510 del 98. En una propiedad horizontal, uno de los copropietarios puede ser revisor fiscal.
no cuando se trate de un conjunto de uso comercial o mixto. Si se trata de un edificio o conjunto de uso residencial, sí podrá ser uno de los copropietarios. Ver el artículo 56 de la Ley 675 del 2001. Y la última situación es, ¿el revisor fiscal puede ser familiar del administrador de la copropiedad? No. Drácula cuidando el banco de sangre. Según el artículo 56 de la Ley 675/2001, eso está prohibido. ¿Ok? Entonces, pues digamos que esas son como esas inhabilidades para ejercer la función de revisor fiscal. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de ese que debe tener ese revisor fiscal? Entonces, digamos que el comportamiento del revisor fiscal está ceñido por una serie de lineamientos que están propuestos en la Ley 43 de 1990 y en las normas de aseguramiento de la información, las famosas NAI, incluidas en los anexos 4.1 y 4.2, que están incorporados por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017 al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incluyen, entre otros, las responsabilidades que debe asumir el contador público en su actuación como auditor o revisor fiscal. Digamos que para, para poder atender todos estos lineamientos normativos, se requiere estudiar algunas generalidades del término responsabilidad, ¿sí? Tenemos que estudiar cuáles son sus tipos, cuáles son los tipos de responsabilidades, cuáles son las formas de responsabilidades y para quién es extensible esa aplicabilidad de la responsabilidad. Entonces, digamos que el concepto de responsabilidad se puede entender desde dos perspectivas bien diferenciadas. La primera, la que se determina por la aplicación de una sanción o castigo ante su incumplimiento, ¿sí? Alguien que incumplió una responsabilidad, pues ahí se puede determinar la aplicación mediante esa sanción, y la que se fundamenta en la reposición patrimonial que debe hacer un individuo como indemnización por daños causados tanto en el orden de lo económico como en el terreno de lo moral. Entonces, desde esos dos puntos de vista, eh, para que tanto en el caso del revisor fiscal como en el de otros profesionales se lleve a cabo la ejecución de una sanción, digamos que ahí la autoridad competente tendrá que, como en todo caso de demanda, pues deberá recopilar pruebas que permitan definir la certeza, eh, digamos que definir con certeza que la persona actuó con dolo o con culpa y de esa misma manera poder identificar los daños que causó y las consecuencias de esos daños. Por otra parte, podemos decir que hay otra orientación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, es la orientación profesional 003. Ahí se especifica que la responsabilidad es la obligación que resulta para alguien en cosa o asunto determinado. Por lo tanto, en una revisoría fiscal existen obligaciones y ejercicios que se deben realizar. De acuerdo con esos, deberán asumirse sus consecuencias independientemente de si son positivas o negativas. Entonces, básicamente, todo esto implica que es responsabilidad del revisor fiscal cumplir las actividades impuestas por el ordenamiento jurídico y de común acuerdo. Y para cerrar el tema de estas responsabilidades, digamos que la responsabilidad del revisor fiscal ante las actividades desarrolladas en las empresas se puede tomar como la culpabilidad o el dolo, como dirían los abogados, frente a un hecho determinado. Y frente a eso, pues habrá que señalar que la culpa es definida como el acto consciente o, bueno, no solamente puede ser consciente, sino también puede llegar a ser inconsciente de actividades o actos y, por lo tanto, en los casos en los cuales el revisor fiscal haya actuado con culpabilidad o con dolo, es posible que se puedan contraer sanciones o correcciones estipuladas, por ejemplo, las que están enmarcadas en la Ley 43 de 1990. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de las responsabilidades en el ejercicio de la revisoría fiscal, podemos decir que cuando el revisor fiscal se encuentre sujeto a investigaciones por hechos de culpabilidad, en casos de que este revisor fiscal quiera
ser absuelto, pues va a ser necesario que ese revisor fiscal demuestre que hubo sucesos de fuerza mayor, hubo sucesos de caso fortuito, hechos de terceros e inclusive la culpa exclusiva del afectado. Y ahí digamos que en ese punto los revisores fiscales tienen diversas responsabilidades frente al desarrollo de sus actividades o ejercicios. Entonces veamos qué tipo de responsabilidades hay. Eh, digamos que existen esos tipos de responsabilidad y de acuerdo con el modo en que se determine la culpa, es decir, al grado de compromiso de la persona implicada, pues se va a determinar el carácter de esa responsabilidad, es decir, si esta responsabilidad es objetiva o subjetiva. Entonces existen dos tipos de responsabilidades. La objetiva, ¿sí? Y básicamente la responsabilidad objetiva, digamos que este tipo de responsabilidad tiene que ver con la evaluación de las consecuencias o los resultados de los hechos ejecutados por el individuo y se determina revisando, revisando el fin y no los medios. Digamos que en el caso del revisor fiscal, la determinación de este tipo de responsabilidad objetiva eh, evalúa la realización y la correcta emisión de los dictámenes, ¿sí? No evalúa la diligencia con que se actúa en el proceso ni la prudencia para evitar esa situación. Entonces, digamos que del resultado que se obtenga de los elementos que han sido observados, pues se va a poder determinar la responsabilidad y presumirse la implicación del revisor fiscal sobre aquello de lo que se le culpa. Entonces ahí el juicio pues se mantendrá mientras no se demuestre lo contrario. Y aunque parezca algo injusta, pues se presume que esa posición favorece el ejercicio de la revisoría fiscal como un control preventivo y sirve para presionar a los profesionales de la revisoría fiscal a actuar con diligencia. Pero no es el único tipo de responsabilidad, la objetiva. Existe también la responsabilidad subjetiva. Y digamos que, contrario a lo expuesto en la definición de la responsabilidad objetiva, este tipo de responsabilidad subjetiva se concentra en evaluar los medios y no el fin. ¿Ok? La otra revisaba era el fin y no los medios. La subjetiva revisa los medios y no el fin. Es decir, que se ejecuta a lo largo del proceso y su sanción solo se llevará a cabo cuando se demuestre que el individuo, o sea, el revisor fiscal, actuó de una forma negligente y no aplicó los principios incluidos en el Código de Ética sin importar el resultado. Digamos que cuando el revisor fiscal no emita un dictamen y logre demostrar que tal resultado se dio porque se le negó el acceso a la información, digamos que en ese punto podrá justificar el resultado de y no quedar sujeto a sanciones, porque pues sin información, ¿cómo va a poder emitir un dictamen? No, nunca le dieron acceso a la información, ¿cómo va a poder manifestarse? Pues no lo va a poder hacer. Entonces, digamos que ahí se evalúa más los medios que el fin. No lo van a evaluar porque, ay, usted que entonces no hizo ningún informe, entonces tome su sanción. No porque si nunca le dieron la información, pues se evalúa por qué fue que no se la dieron. Entonces de pronto la información no estaba lista, la información no era de buena calidad, entonces el contador se opuso a entregarla, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que evaluar esos dos aspectos. ¿Listo? Pero también tenemos lo que se conoce como las fuentes de la responsabilidad, ¿ok? Y desde ese punto de vista de las fuentes de la responsabilidad, digamos que existen dos. La primera fuente de responsabilidad es la falta o violación de derechos cuando éste genere daños. Y la segunda es el incumplimiento de las obligaciones, ¿ok? Entonces, digamos que esas son las dos fuentes de responsabilidad que existe al momento de evaluar el grado de culpabilidad o de dolo que de pronto llegó a cometer un revisor fiscal en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Y ya para salirnos del tema de las responsabilidades, vamos a llegar ya con esto, ya vamos a terminar esta primera parte. Eh, las normas de auditoría que han sido modificadas por el decreto 2270 del año 2019. Entonces, digamos que a partir del año 2020, o sea, del año pasado, los revisores fiscales empezaron a aplicar las actualizaciones del decreto 2270 de 2019 en
sus encargos de revisoría fiscal. Las modificaciones digamos que las modificaciones están relacionadas con las normas para la evaluación del control interno y la elaboración del dictamen. Y esas modificaciones son las siguientes. La primera habla acerca de que la primera, digamos, modificación o la primera, bueno, estas son las normas de auditoría modificadas por este decreto 2270 de 2019. Aunque dice 2019, empezó a regir en Colombia a partir del 1 de enero del 2020, ¿ok? Es como si fuera una reforma tributaria. Entonces, digamos que este decreto 2270 de 2019 compila e incorpora al decreto, al decreto único reglamentario 2420 de 2015 los anexos 4.1 y 4.2 en un único anexo denominado el anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019 de las normas de aseguramiento de información. Entonces, digamos que esa es otra de las normas que como revisores fiscales debemos entrar a leer para poder desempeñar o poder desarrollar los encargos de revisoría fiscal a total cabalidad. ¿Listo? Pero no es el único. Digamos que también aparecen, en segundo lugar, digamos que este decreto 2270 de 2019 realiza modificaciones a las siguientes normas. Afecta la norma internacional de auditoría 250 desde el punto de vista de las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Realiza modificaciones en la NIA 720, denominada responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Realiza modificaciones a la norma, la ISAE 3000, que habla específicamente de los encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de información financiera histórica. Entonces, recuerden que un revisor fiscal no solamente se centra en hacer análisis de estados financieros. El revisor fiscal, dentro de sus funciones, también tiene evaluar el control interno de la organización, mirar qué tan bueno o qué tan malo es ese control interno. El revisor fiscal también es encargado de realizar una auditoría de gestión al interior de la organización. No necesariamente tiene que hacerle al revisor fiscal, pero él debe, digamos que cuando se realice esa auditoría por parte de otro eh, profesional de la contaduría pública, digamos que el revisor fiscal sí debería conocer ese informe de ese auditor en donde se exponga a carta abierta qué tal ha sido la gestión de la organización. Por ejemplo, ¿será que la empresa está cumpliendo los grados de gestión enmarcada en los tres principios de la norma de la auditoría de gestión, que son la eficacia, la eficiencia y la economía? Entonces, eso lo tiene que entrar a evaluar el revisor fiscal también, ¿ok? Y ahí es en donde se hace mención a esta norma, la ISAE 3000. Viene también una afectación a la NIA 800, denominada Auditorías de Estados Financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. La NIA 805, denominada Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Y por último, la NIA 810, denominada Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. Y el último aspecto que se vio modificado es ajustar el siguiente plazo, ¿sí? Crea un periodo de transición de 2 años en la aplicación de la norma internacional de auditoría 701 para revisores fiscales de entidades que no sean emisoras de valores. Entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2022 esta nueva modificación. ¿Ok? Es decir, todavía no está en vigencia. A pesar que esta fue una norma del año 2019 que entró a regir en el 2020, este cambio se va a ver reflejado o va a empezar a funcionar a partir del 1 de enero del 2022. ¿Ok? Y ya para terminar, digamos que estas son las principales funciones que debe desarrollar el revisor fiscal. La primera es cerciorarse de que la entidad cumple la normativa que le aplica. ¿Ok? Es decir, tiene que estar vigilante. Si es una entidad financiera, entonces velar por cuál es ese
pool de normas que emite los entes que regulan a esas entidades financieras. Entonces, ¿qué normas están saliendo? ¿Qué normas está emitiendo la Superintendencia Financiera? ¿Qué normas está emitiendo el Banco de la República? ¿Qué normas está emitiendo todo este tipo de entidades que se encargan de vigilar el Ministerio de Hacienda Pública, de Hacienda y Crédito Público, que se encargan de vigilar ese tipo de entidades? Entonces, ese revisor fiscal debe estar muy empapado y muy enterado de toda esa nueva normatividad que está saliendo. ¿Con qué objetivo? Para no ir a cometer un error al momento de desempeñar su trabajo. Eso es lo principal, ese es el objetivo con el que tiene que partir ese revisor fiscal. Yo tengo que estar actualizado para no ir a cometer errores. Segundo, que la empresa esté cometiendo errores por desconocimiento de la normatividad, bueno, ese ya es otro punto, ya que digamos como revisor fiscal no me compete entrar digamos que a entrar a criticar, pero sí voy a entrar a dar una serie de recomendaciones frente a esos aspectos, ¿ok? En segunda instancia, informar las irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones. Y vuelvo y digo, no son solamente irregularidades desde el punto de vista de los estados financieros. También hace referencia a todo el tema del control interno, porque como él es, digamos que el revisor fiscal tiene que garantizar que el control interno que está implementado en la organización funciona, y si no funciona, es deber de ese revisor fiscal informarlo a la junta de accionistas para que se empiecen a tomar medidas a la gerencia. Se le empieza a apretar a la gerencia y decirle, bueno, ¿por qué no está funcionando el control interno? El revisor fiscal en su informe dice lo siguiente: el control interno de la organización es débil, no presenta los debidos controles, etcétera, etcétera. Entonces ahí al que van a llevar mm, a la silla eléctrica, por ponerle un nombre, va a ser al gerente de esa organización, porque el control interno depende del gerente. El control interno de una organización no depende ni del revisor fiscal, no depende del área de auditoría, no depende del contador, depende única y exclusivamente de la gerencia, ¿ok? En tercer lugar, otra de las funciones es colaborar con las autoridades cuando le soliciten información, ¿ok? Y esto es engorroso. Este punto, pues imagínese, es vender a aquel que me está pagando, ¿sí? Pero digamos que es que esa es la función como revisores fiscales. A eso tenemos que llegar a poder denunciar. Es que es más, la norma, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, hay normas específicas que hablan frente al tema de que nosotros como revisores fiscales estamos obligados a denunciar a nuestros empleadores siempre y cuando estén realizando alguna actividad ilícita. Entonces, si usted como revisor fiscal detecta en esa organización para la cual está trabajando y que de pronto le pagan muy bien, detecta que ahí hay irregularidades, que usted está viendo que ahí hay como actividades de soborno transnacional, pues usted lo primero que tiene que hacer es ir a denunciar con pruebas esa actividad al interior de la organización. ¿Por qué? Porque si viene después la autoridad, revisa esa compañía y detecta que había soborno transnacional y usted nunca lo denunció, la misma pena que le va a caer a esa organización en cabeza de su representante legal, le va a caer también al revisor fiscal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo interpretan como encubrimiento. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. En cuarto lugar, hay que velar porque la entidad lleve su contabilidad en debida forma. Entonces, pues va a haber que, digamos que el revisor fiscal va a estar teniendo muchas reuniones con el contador, decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la contabilidad? ¿Por qué si se le pide a usted un informe, un estado financiero con corte a hoy, usted no lo puede sacar? ¿Qué es lo que pasa? No, es que el sistema, no, es que la información, no, es que... Y recuerden que hay un principio en toda organización que dice que la contabilidad es el reflejo de la administración. Entonces, si la contabilidad es un desorden, es porque desde la misma administración de la organización hay desorden, ¿ok? La contabilidad es el fin, es a donde van a parar
todas esas, todos esos procesos que se desarrollan al interior de la organización. Y si los procesos no están claros, los procesos son desordenados, desorganizados, pues eso va a repercutir directamente en la contabilidad. Y una contabilidad desordenada, pues va a ser una contabilidad que le cueste trabajo poder emitir un informe a un corte específico. Entonces, hay muchas situaciones que hay que estar pendientes y vigilantes. En quinto lugar, Bueno, Lucho, una otra, pregunta. sí, dime, ¿quién Al- habla? Alessandra, Ah, hola, Alexandra. pero una preguntita con respecto a este tema. Llegado un caso en un revisor fiscal y se ha involucrado en un problema de esto, ¿puede llegar a ocurrir riesgo sobre su tarjeta? Pues digamos que las sanciones, digamos que el riesgo de la tarjeta yo creo que es el menor. Sí, Ya, el nivel de responsabilidad de un revisor fiscal puede llevarlo hasta la cárcel. ¿Sí? Entonces digamos ya. que si el revisor fiscal, por lo menos, imagínate, no denunció una actividad ilícita al interior de la organización de la cual él sabía que se estaba cometiendo y no fue capaz de denunciarlo, pues a él le va a correr inclusive hasta una acción penal por haber ocultado o por, y digamos que ahí la norma dice es que él fue un, ¿cómo es? Ay, cómplice en el desarrollo de ese tipo de actividades. Entonces, digamos que el menor de los riesgos es que le quiten que le suspendan la tarjeta por 1, 3, 5 años, ¿sí? Pero lo más complejo viene después y es que puede ir a parar a la cárcel, ¿ok? Entonces, eso sí es más delicado. Pero y otra preguntita. Dime. Las NIF no van como no la van muy bien con como con los impuestos, ¿no? Son como que no son, no son muy cogidas de la mano. Las NIF. Sí, Sí, pues no. imagínate, perdona. Ok, imagínate que cuando implementaron las NIF en Colombia y empezaron todas las empresas de Grupo uno a hacer su migración a todo lo que era ese estándar internacional, pues el primero que dijo, chinitos lindos, los felicito, muy juiciosos ustedes, pero a mí, señores, a mí, la DIAN, ustedes me siguen pagando impuestos con base en la contabilidad antigua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se pasan las empresas a NIF, pues digamos que uno de los primeros impactos es que la utilidad se disminuye. Y si la utilidad se disminuye, significa que usted como empresa debería haber pagado menos impuestos. Entonces, claro, como la DIAN no es boba y se dio cuenta de ese tipo de cosas, digo, no van a empezar ahorita a pedirme saldos a favor y cuanta cosa, porque esto es un periodo de transición. Entonces, ustedes, muy chévere, síganse pasando a NIF, pero a mí me siguen pagando impuestos con base en la normatividad anterior. Entonces, así se mantuvo como por 1 o 2 años, hasta que después ya la DIAN hizo los respectivos ajustes y dijo, ok, ya me toca aguantarme, me van a pagar menos, pero pues nada, a esto fue a lo que se metió el gobierno, entonces pues simplemente hay que acatarlo. Pero sí, digamos que en la parte impositiva, muchas veces el fisco nacional se vio afectado por haber implementado ese estándar internacional. Bueno, volviendo al punto de estas funciones del revisor fiscal, eh, yo no sé si había leído la quinta. Revisar que la entidad conserve, no, esta no la había leído. Revisar que la entidad conserve sus actas y correspondencia en debida forma, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque es que esto se vuelve en evidencia en algún tipo de caso o de un litigio. Y si de pronto la empresa no tiene evidencia de eso, pues digamos que eso ya le va a jugar en contra. Entonces, digamos que una de las funciones de ese revisor fiscal es velar porque todas esas actas estén bien archivadas, esté el consecutivo de esas actas, que toda reunión emita un acta y que también la correspondencia esté archivada en debida forma. También, pues, digamos que es función del revisor fiscal inspeccionar los bienes de la sociedad, ¿sí? Digamos que no es solamente limitarse a ver las escrituras públicas y, sí, la escritura pública del lote que tenemos en la calle 222 con autopista norte. Sí, aquí está la escritura. No, yo tengo que, como revisor fiscal, ir y corroborar visualmente
que el terreno existe, que el terreno está desocupado, que el terreno cumple con las especificaciones. Posiblemente yo voy a tener que pedir la visita de un perito que me corrobore que en efecto las medidas que tiene el terreno físicamente coincidan con las que aparecen en la escritura pública. Entonces, no es solamente limitarme como revisor fiscal a revisar las escrituras, sino que tengo que ir a cerciorarme que eso está bien, ¿ok? De igual manera con los activos fijos de la organización, con toda la propiedad, planta y equipo, es decir, con toda la maquinaria, entonces ir a mirar, ok, señor contador, ¿cuál es la maquinaria que hay? Ah, sí, mire, la maquinaria está acá, digamos que la hoja de vida que se tiene por cada una de las maquinarias en la organización es esta, entonces puede cerciorarse, las máquinas están ubicadas en tal dirección, entonces el revisor fiscal irá hasta allá, empezará, ¿cuál es la máquina Siemens 324 que es cocedora? Ah, mírela, es esa allá. Ah, bueno, esa máquina, ¿hace cuánto llegó acá? Ah, llamarán al jefe de producción. Sí, esa máquina llegó hace 4 años, no sé qué. Ah, coincide con la información, perfecto. Entonces, tiene que no solamente remitirse a los documentos, sino que los documentos sean otra herramienta para que cuando él corrobore visualmente esos bienes, pues pueda determinar que en efecto coincide la descripción del bien física con la descripción del bien en los documentos que le pertenecen a la organización. También es función del revisor fiscal establecer un control permanente sobre los valores sociales de la organización. Pero no son los únicos. Aquí viene otro chorro de funciones que tiene el revisor fiscal. Y son las más difíciles. Aquí ya se empieza a poner feo el tema. Entonces, convocar a la asamblea o junta de socios cuando sea necesario. Esto es potestad del revisor fiscal. ¿Ok? Entonces, si el revisor fiscal encuentra alguna anomalía o alguna situación que amerita socializarlo ya y no puede esperar hasta la asamblea general de socios o accionistas, pues él lo puede convocar con carácter urgente y se debe realizar. ¿Ok? La novena función es reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF. Y esto es bien delicado. Aquí es el punto en donde yo les decía que es en donde entra a peligrar la libertad del revisor fiscal. ¿Ok? Si esa persona es conocedora de ese tipo de actividades y no lo ha podido, digamos que no lo ha podido mm, informar o no lo ha podido delatar en esta unidad de información y análisis financiero, pues digamos que él va a tener que demostrar por qué no lo pudo hacer. Puede ser que estaba bajo amenaza, puede ser que su familia estaba amenazada también, entonces pues ahí ya existe algo de fuerza mayor, pero lo tendrá que demostrar. Ahora, ¿cómo demuestra uno eso? Si eran solamente llamadas, ¿será que las grabó? O el simple testimonio del revisor fiscal, ¿será que tendrá tanto peso? Yo lo veo muy complicado. Tiene que haber una prueba fehaciente que indique que en efecto ese revisor fiscal estaba trabajando coaccionado bajo ese tipo de situaciones en esa organización específica. Pero esto es de lo más delicado, ¿sí? Cuando un revisor fiscal no hace ese tipo de denuncias, se le viene el mundo encima, ¿ok? Porque lo tratan de cómplice. Y pues digamos que cuando uno empieza a analizar todos los escándalos financieros que hemos vivido en nuestro país, pues uno dice, hombre, ¿y el revisor fiscal qué pitos tiene ahí en eso? Pues obviamente él tenía que saber algo, entonces, ¿por qué no lo dijo? Entonces, ahí es donde tiene que entrar a enumerar ese tipo de situaciones. Y mira el punto 10, denunciar actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó con el revisor fiscal de Odebrecht? ¿Por qué no denunció esos casos de corrupción? ¿Por qué lo tuvo que hacer el controller? Que pues digamos que podría ser alguien muy allegado a la revisoría fiscal, pero no era el que lo debía hacer, debió haberse pronunciado directamente ese revisor fiscal. Y pues ya todos sabemos en qué paró ese tema. Otra de las funciones del revisor fiscal es pronunciarse sobre el control interno y esto es fundamental en las organizaciones, ¿sí? Ese revisor fiscal es digamos que el garante que esto se esté cumpliendo, ¿sí? Es una función y es una obligación, es una tarea de implementar el control interno por parte de la gerencia, pero el revisor fiscal se tiene que pronunciar frente al control interno.
¿ok? Si se está cumpliendo esas medidas de control interno implementadas por la gerencia. En caso contrario, pues tendrá que mencionarlo en su reporte, en su informe, para que la junta directiva tome cartas en el asunto. Pero no es solamente no es solamente el control interno, también el cumplimiento legal del objeto social que está desarrollando la organización y el cumplimiento normativo, ¿ok? En el informe dirigido a la asamblea o junta de socios. Entonces, en cada informe va a ser repetitivo. El revisor fiscal confirma que el control interno son adecuados en la empresa, se están cumpliendo de manera legal con todas las obligaciones que tiene a su cargo la organización y se está cumpliendo con todas las normas. Casi que por ese estilo arranca el informe de un revisor fiscal. Luego va a tener que dictaminar los estados financieros de la entidad, es decir, pronunciarse frente a esos estados financieros, ¿ok? Decir si coinciden, si son fiel reflejo de la contabilidad de la organización o en caso que él haya detectado que hay algún tipo de anomalía, que algo no coincide con lo que aparece en los libros de contabilidad, es ahí cuando ese revisor fiscal se tiene que pronunciar mediante ese informe que le presenta a la Junta de Socios. Y, y esta es la peor, cumplir con las demás funciones, entonces esto le van a seguir saliendo funciones al revisor fiscal por siempre. Y de esto vamos a hablar mucho más en detalle en una próxima sesión, en donde miraremos todo el volumen de responsabilidades que tiene un revisor fiscal y el peso que eso implica a nivel del desarrollo de las actividades que ese revisor fiscal debe realizar al interior de una organización. Son muchísimas, pero cada vez son más las funciones como la del punto 9, en donde es obligación del revisor fiscal delatar a a su empresa porque ha descubierto que están realizando actividades ilícitas, ¿ok? Eso no es aquí que, ay, yo primero voy a hablar con los socios porque es que ellos fueron los que me contrataron. Usted no los puede poner sobre aviso a ellos. Usted tiene que directamente dirigirse a esta unidad de información y análisis financiero con las pruebas y realizar la respectiva denuncia, ¿ok? Entonces, nótese que es una actividad un poquito compleja, un poco riesgosa, porque pues digamos que nadie quisiera tener que hacer ese tipo de, mm, de actividades, pero pues es eso o que terminemos pagando nosotros como revisores fiscales frente a una situación por el simple hecho de no haber denunciado, ¿ok? Entonces, esto era lo que les quería comentar el día de hoy. No sé qué dudas o preguntas tengan al respecto. Sí, Daniela, no te alcanzas a imaginar y te vas a asustar más cuando entremos aún en más detalle con todo lo del SAGRLAF, que básicamente lo que hace es examina todas las responsabilidades que tiene un revisor fiscal desde el punto de vista de actividades de lavado de activo y financiamiento de actividades terroristas. Entonces, pues digamos que la función no es nada fácil, no es muy chévere que digamos, pero digamos que eso también hace parte del ejercicio juicioso al que debamos hacer antes de aceptar un encargo de revisoría fiscal. Es decir, si tenemos ya conocimiento que esa es una empresa que tiene negocios turbios, que maneja por ahí cositas ocultas, pues yo le recomiendo no se meta a ese chicharrón, porque le va a pesar toda la vida, ¿sí? eh, Posiblemente los va a tener que delatar, ¿sí? Y si no lo hace, pues posiblemente va a tener que cargar toda su vida con ese piano, viviendo atemorizado, que no lo descubran, que no vaya a haber esa investigación. eh, Se puede escachar, sí, señora, totalmente. Pero sí, la función de la revisoría fiscal hoy en día es muy compleja y es muy compleja debido a lo sofisticado que también se han vuelto los delincuentes, ¿ok? Entonces ustedes ven que hoy en día ya no tenemos a los Pablo Escobar o a los Gacha, ya ese tipo de narcos no existen. Ya los narcos de hoy en día son personas de muy bajo perfil, personas que no, digamos que no dan papaya en medios ni nada de eso, son personas de muy bajo perfil que tratan de pasar ocultos. ¿Por qué? Porque precisamente si se logra desatar
o se logra descubrir que ellos tienen ese tipo de actividades ilícitas, pues obviamente ellos no trabajan solos, ellos por lo general están con algún tipo de vínculo con otro tipo de entidades de más prestigio, como lo que le pasó eh, a la vicepresidenta con el tema ese de este señor que tiene indicios de narcotráfico y ahí salió llorando. Entonces, ese tipo de situaciones también, digamos que lo evitan hoy en día este tipo de organizaciones delictivas, precisamente para no exponer a esas otras personas, ¿ok? Pero la función de revisión fiscal cada vez es mucho más compleja y delicada, ¿no? Entonces, pues nada, eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Pues si no tienen ninguna otra más, ninguna otra pregunta, pues nada, cuéntame, Alexandra. Sí, profe, Dime. con respecto al examen del 22, el Sí, 22 hay examen, ¿cierto? sí, sí, cómo no, el 22 y el 23 va a estar el examen habilitado. Entonces, es un examen de respuesta múltiple, de falso y verdadero. Básicamente, pues va a durar 35 minutos, entonces no lleva más. eh, y lo van a poder realizar en cualquiera de esos 2 días, ¿ok? Profe, pero sin tirar duro yo. Jamás que me ofendes. ¿Qué estás diciendo? Profe, y no es cierto que es con respecto al taller que es que se hizo, más o menos, como lo primero que estamos viendo, o viene todo Eh, esto que estamos acá hablando. pues digamos que también entra esto de las sesiones que hemos aquí expuesto. Entonces también entra, y digamos que contenido es lo que hay, ¿sí? Ujú. Vuelvo y les digo, el examen es un gran banco de preguntas en donde salen preguntas en lo posible no repetidas para los mismos estudiantes. Siempre van a ser preguntas muy diferentes con el ánimo que no vaya a haber copia. Entonces sí procuren, por favor, Profe, hacer... profe, no nos ofenda con esas cosas. Nosotros Ay, somos legales, nosotros somos legales. ah, ay. Bueno, eso espero. Pero sí, digamos que el examen no es nada complejo, ¿no? Lo que sí, y eso se lo recomiendo a todos mis estudiantes, tienen que leer bien, ¿ok? Pues mucho, y a mí mire que me he dado cuenta cuando antes hacía las operaciones rescate, les colocaba a los estudiantes la pregunta y ellos leían una parte de la pregunta y la otra decía algo cierto, pero no se daban cuenta que la mitad anterior tenía una contradicción. Y, sí, eso es verdadero, profe. Y yo, pero léelo bien. No, mire, aquí dice, es que aquí en la parte final dice, entonces el Código de Comercio dice en su artículo 205 las funciones del revisor fiscal. Ahí dice, pero no cayó en cuenta de lo que decía anteriormente. Entonces, es básicamente eso, tener mucho cuidado, hacer una muy buena lectura de la pregunta antes de responderla. Y los exámenes, digamos que yo parametrizo la plataforma de manera tal que solamente le salga una pregunta por pantalla hasta que usted la responda, puede continuar con la siguiente y no se va a poder devolver. Entonces, léala bien, esté muy seguro de lo que va a responder para evitarse contratiempos. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Alexandra, a Daniela, muchas gracias, a Olga Lucía, a Julie, cuídense mucho y A nos usted, estamos profe, viendo. Dime, Daniela. que gracias a usted, profe, Ah, feliz noche. gracias, Daniela. Cuídate mucho. Les deseo lo mejor y nos vemos en 8 días, ¿ok? Chao. Chao, profe. Chao, Julie. Chao, profe, buenas noches. Chao, Alexandra, que estés bien.